Esta mañana hablaremos sobre el virus del papiloma humano, el VPH, y es que según expertos, la inclusión de hombres y mujeres en los esquemas de vacunación, pues esto representa una estrategia clave para que podría llevar a la eliminación del virus en un plazo estimado de 3 décadas. Pero bueno, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es realmente posible erradicar este virus tan común en una sola estrategia preventiva? De acuerdo a datos, el vacunar a niños contra el VPH es una de las claves para erradicar el cáncer de cuello uterino. Saludo con gusto esta mañana al doctor Mauricio Rodríguez, es vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina en la UNAM también. Mauricio, buenos días. Hola, Karina. Buenos días. Saludos al auditorio. Gracias por Gracias. A invitarme. ver, coméntanos un tema interesante, Sí, muy interesante, y creo que siempre nos hemos enfocado en la vacunación a las niñas, sí, de solamente. hecho, Ajá, digamos que estamos viendo como la siguiente etapa sí. del combate al virus del papiloma humano. Desde hacía muchos años era la principal causa de cáncer cérvico-uterino en las Uh-huh. mujeres, desde luego. Y esto es un problema de salud pública en el mundo y se hicieron muchos esfuerzos. De hecho, varios mexicanos participaron en los equipos que lograron tener las vacunas para combatir el papiloma. Sí, Y desde luego, pues todos los estudios se centraron en las en mujeres, las de hecho en mujeres. las niñas, en prevenir la infección por el virus en las niñas, Uh-huh. para así prevenir el cáncer en las mujeres ya más En adultas. edad adulta. Ajá. Entonces, durante mucho tiempo las investigaciones se enfocaron y de hecho las primeras intervenciones se centraron en eso, en vacunar a las niñas para que cuando llegaran a la edad adulta su riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino pues hubiera disminuido. Uh-huh. Fuera Ahorita ya menor, ¿no? estamos. No, pero no evitaba completamente, pero sí protegía en un mayor Sí, de porcentaje, hecho, ahorita obviamente. ya estamos viendo los estudios que se fueron siguiendo durante muchos años. Ahorita Uh-huh. ya hay estudios de pues, prácticamente 20 años de seguimiento de las primeras niñas que se vacunaron en su infancia, en su Sí. adolescencia, y ahorita pues ya hay seguimientos a 20 años. Y ya se ha visto que las niñas vacunadas tienen menos problemas relacionados con el papiloma y que pues sí sirve para disminuir la incidencia de cáncer cervicouterino en los lugares donde se hizo. Ajá. Al mismo tiempo se fue avanzando en ver, por ejemplo, cuántas dosis son las correctas, ¿no? Con cuántas dosis se logra la protección, porque los estudios iniciales de los laboratorios que produjeron las vacunas, que desarrollaron las vacunas, decían que había que poner 3 dosis o en el mejor de los casos 2 dosis de la vacuna. Es una vacuna costosa, es una vacuna que logísticamente es más complicado vacunar a los adolescentes y también varios estudios demostraron que con una sola dosis se logra la protección que se necesita para evitar el cáncer Uh-huh. la infección por el papiloma y el cáncer en las niñas y las mujeres. Sí. Entonces, en los últimos meses se hicieron ajustes a nivel mundial para que la recomendación general sea solo usar una dosis de la vacuna en las niñas. Y entonces, junto con toda la otra información que se fue también trabajando para los niños, para los varones, Ajá. entonces pues se libera ahí un poco de vacuna Claro. que se puede ahora usar para los niños, porque definitivamente los niños pues no eran la primera prioridad, Ajá, ¿no? La no era el primera sector prioridad, prioritario, pues, de exactamente. interés. Ahora, ya también se ha visto que esa vacuna puede ayudar a la protección y a evitar otros tipos de cáncer que también están relacionados con el papiloma, Uh-huh. que pueden ser, por ejemplo, el cáncer de laringe, el cáncer de lengua, ¿A el poco? cáncer de boca, y también Ajá. ya se ha visto que hay un grupo de riesgo, principalmente el grupo de la diversidad sexual, Uh-huh. de hombres gays, hombres que tienen sexo con hombres, que podría ser conveniente que utilicen la vacuna contra el papiloma para evitar
desarrollar cáncer, este tipo de cánceres que pues se han presentado más en esas poblaciones, en parte pues por las prácticas que tienen, ¿no? Sí. Y entonces ahora lo interesante es ir sobre este sector de los niños. Siempre que platico o hablo de este tema, la gente dice, bueno, ¿y los niños? ¿Y por qué los hombres Exacto. no se vacunan? Y entonces explicaba en su momento también un epidemiólogo Sí. y un infectólogo, bueno, que ya en edad adulta, pues ya prácticamente, pues ya no estás protegido, que lo importante es desde niño, que también eso hay que decirlo, tú como maestro y experto en el tema, que hay rechazo todavía en muchos padres de familia. Mi hija no, porque es una niña y eso significa que ya va a poder tener relaciones sexuales. Exacto. Y creo que hay mucha desinformación, Mauricio, en este tema. Sí, cuando se empezó a introducir esta vacuna, había como una, pues voy a decir, una fantasía de que con esa vacuna entonces ya las niñas ya iban a tener permiso de tener relaciones, ¿no? Sí. Y se hicieron varios estudios muy serios en Estados Unidos, en Canadá, en algunas partes de Latinoamérica también, donde se seguía el patrón de la conducta de la sexualidad de las niñas. Y vieron que no había diferencia. Cuando se vacunan o no se vacunan, igual inician su vida sexual a las mismas edades, no incide, tienen los mismos factores de riesgo y no influye. Entonces justamente lo que se hace es vacunarlas, pues, idealmente antes de que tengan contacto con el virus. Ahora, aquí, Karina, vale la pena también que sepan esta reflexión de la vacuna del papiloma se pone en el 5º año de primaria. Sí. Cuando las niñas van cumpliendo como 11 años, ¿no? Más o menos. Esto obedece a que inicialmente, cuando se empezó a utilizar la vacuna contra el papiloma, se aplicaban 2 dosis de vacuna. Entonces, lo que hacían era que empezaban a vacunarlas en 5º de primaria y terminaban de vacunarlas en 6º de primaria. Ahí recibían la segunda dosis. Y lo que quería el sistema es que estuvieran protegidas antes de que pasaran a la secundaria. Exacto. Porque hay muchas niñas en este país que ya no entran a la secundaria y que empiezan a tener actividad sexual y que incluso son madres a los 14, 13 años y que no tuvieron acceso ni a la secundaria, ni a la protección, ni a la educación, que es una desgracia. Entonces, lo que decían es, vamos a proteger desde antes, desde el 6º de primaria, y pues ya después así se quedó. Ahorita el esquema es una sola dosis a las niñas y ya se introdujo también a los niños en México a partir de una resolución de hace poquito del CONAVA, donde dijeron que ya se van a vacunar también a los niños. ¿Ya se está vacunando a los niños o todavía no? Porque no he escuchado así ya oficialmente. Ya debería de estar avanzando esa vacunación, tal vez ahora en la campaña esta que va a ser en mayo. Que es la semana de vacunación, la Semana Nacional de Vacunación. Exacto, ahí ya se va a hacer como más énfasis, pero en principio ya está publicado y ya está dicho que van a empezar a vacunar a los niños también. Y está bien, les va a poner una dosis de vacuna a los 11 años y con eso se disminuye también la transmisión hacia las niñas, porque los niños a veces funcionan como reservorios del virus y transmiten el virus a las niñas. También a ellos les puede afectar, pero es menos frecuente. ¿Qué porcentaje tenemos por ahí confirmado que esto disminuye el riesgo de presentar cáncer? Ya decíamos ahorita, no nada más es de cáncer, sino otros. ¿Qué datos tienes en este sentido, Mauricio? Bueno, lo que sí está bien demostrado, y es como el dato que usamos mucho, es que si tú tienes coberturas mayores al 80% en niñas, no necesitas vacunar a los niños. Ese es como uno de las cosas que dijeron. Cuando tienes muy buenas coberturas de vacunación, idealmente arriba del 90% en niñas, entonces no es necesario vacunar a los niños porque el riesgo, o sea, las niñas ya tienen la protección, ¿no? Entonces, cuando hay ya vacunación de niños, por ejemplo, los Estados Unidos vacuna a los niños desde hace mucho. Sí. Y también pues han visto que disminuye y contribuye a disminuir la incidencia de problemas relacionados con el papiloma, no solo el cáncer
sino empieza a haber como cambios tempranos antes de que sea cáncer. Ujú. Y las que están vacunadas o los que están vacunados pues ya transmiten menos el virus y hay menos frecuencia de eso. No es que no se dé, no es que si estás vacunado no te va a dar, pero son menos los riesgos. Mauricio, un adulto, ¿es recomendable? Porque esa pregunta nos la está haciendo el auditorio. Si estoy en edad adulta, no tuve esta vacuna, pero soy Pues mira, hombre o mujer, adulto, ¿es recomendable ponerte esta vacuna ya de adulto? Pues mira, los adultos tienen, lo más probable es que ya hayan tenido contacto con el virus. Uh-huh. Y entonces no tiene tanto caso que se vacunen porque ya su cuerpo ya tiene el virus y ya conoce el virus. Esto no significa que van a desarrollar cáncer. Esto no, o sea, la mayoría de las personas que tienen el virus no desarrollan el cáncer. El cáncer se presenta en unos poquitos casos que tienen alguna condición ¿Alguna que favorece condición? los que se produzcan las lesiones del cáncer. Entonces, lo ideal para antes de ponerse la vacuna, pues sería cerciorarse si no tienes el virus, ¿no? Entonces, pues para eso habría que hacer un estudio para demostrar que no tienes el virus y entonces sí ponértelo. Para fines prácticos, lo que hace todo el mundo, sobre todo en el sector privado, es que ponen la vacuna a los adultos como si nada. Uh-huh. Eso, desde luego, es un buen negocio para el que vende las vacunas, porque para el que cobra por eso, pues sí. Pero eso le quita dosis a los niños y las niñas, Uh-huh. Porque sí es cierto que por cada dosis que se usa en un adulto, pues eso es una dosis que se deja de usar en un niño. Que Qué es donde interesante. tenemos que garantizar la protección. Entonces, las prioridades son esas, ¿no? Ahora, hay unas estrategias que siguen a veces los ginecólogos, las ginecólogas que estudian a sus pacientes y que les ponen o sea, tampoco digo que no se use la vacuna en los adultos, ¿no? Sí. Pero hay criterios. Indiscriminadamente, pues eso, ¿no? Y las personas de la diversidad sexual que también tienen riesgos diferentes y pues también convendría que se explore la posibilidad de tener la vacuna del papiloma, ¿no? Pues es interesante saber que pudiera, si se cumple con este esquema de vacunación ahora en niños, en 3 décadas, ¿no? En 3 décadas podría erradicarse. Vamos a ver qué dice la investigación, los científicos, los datos, la data en estos años, con que ¿no? se elimine, o sea, con que se reduzca la incidencia, eso sería suficiente. Erradicar el virus pues, va a estar súper complicado. Pero reducir el índice de mortalidad sería importantísimo. De hecho, la idea es disminuir la incidencia de cáncer. O sea, ese es el objetivo. Acuérdense, es como con el COVID. ¿Qué queríamos que hicieran las vacunas? Pues las vacunas necesitamos que las muertes, hubiera menos hospitalizaciones y que hubiera menos defunciones. Así es. Eso es lo que le pedíamos a las vacunas. Sí, no era que no te iba a dar porque te la ponías, no, o sea, te iba a dar pero en menos intensidad de no ponértela. No bloqueaban el contagio, pero sí evitaban que te murieras. Ajá. Y ahorita con la vacuna del papiloma, es decir, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos que no les dé cáncer cérvico-uterino, porque ese es el más fuerte. Sí. No, pero es que también previene el cáncer de la laringe y el cáncer. Sí, pero ese es otro tema, es otra cosa. Ajá. Ese es otro tema, es otra población. Tenemos que concentrar ahorita todas las energías, porque esa vacuna solo la producen 2 laboratorios en el mundo, Karina. O sea, tampoco es de que levantas el teléfono y ahí está la vacuna, ¿no? Sí, y además es gratuita en el sector público y eso también hay que valorarlo. Es la misma vacuna que te ponen en el sector privado. Tal vez en el sector privado ahora te ofrecen una nonavalente, pero para fines prácticos la que está en el sector público con esa es suficiente para lo que se necesita. Es lo mismo que si la de Pfizer y que si la de Moderna y que si es lo mismo. Finalmente. Las vacunas cumplen con un requisito mínimo todas y el otro punto es que mientras se siga aplicando en otros países, pues México va a tener más dificultad para conseguir la vacuna, porque México no produce vacunas, acuérdense. Sí, lo sabemos. Los gobiernos de los últimos 40 años no se han preocupado porque México produzca vacunas, sino que las vaya a buscar afuera y las traiga. Sí, las compra. Entonces, pues.
eso nos tiene contra las cuerdas. Mauricio, No hay producimos. muchos temas, tenemos pendientes contigo también otros temas. Deja de ser maestro, ¿verdad, Mauricio? Y de la UNAM, porque le entendemos, me siento una clase yo de medicina y no soy. Hombre, con muchísimo gusto. Qué bueno que metas estos temas así con tiempo para poder dar toda esta información. Ajá. Porque vamos a invitar a la gente a que pues complete ahí el esquema de vacunación. Viene en mayo también la vacunación, vamos a estar, y sobre todo de esta manera tan clara que como papás, la audiencia que nos escuche, los tutores, pues si hay alguna resistencia o desinformación, cuenten con esta información que a mí me gusta mucho, que es muy útil, que por cierto vamos a insistir con temas de salud, y pues está el tema de la gripe aviar, el tema del sarampión, que te vamos a estar invitando también para hablar de este tema. Lamentablemente muere una niña de 3 años. Sí. Por la gripe aviar, entonces... Sí, ese ahí creo que vale la pena pues simplemente entender que estos virus de la influenza aviar pues pasan de los animales al ser humano. Esta niña se contagió, se complicó, falleció. Al parecer no hay contagios a su alrededor. Todavía no queda claro cuál es la fuente del contagio. No han dicho. Y pues simplemente entender que no se contagia a través del huevo ni de la carne del pollo. Si cocinan bien el pollo y cocinan bien el huevo y toman leche pasteurizada, con eso es suficiente. Y desde luego pues los trabajadores de las granjas o donde se tengan aves, o la gente que tenga aves de corral ahí en su traspatio, pues tiene que tener precaución al manipularlas, al acercarse, al vigilar. Si están enfermas, avisar a las autoridades, porque pues la gripe aviar se contagia a través de las aves migratorias, a través de otros animales, y pues cada vez está más cerca. O sea, no podemos hacernos los oxisos con esto. Con este y el tema. sarampión, que sigue subiendo en Chihuahua, cuidado. Sí, lo tenemos bien cerquita. Sí. De hecho, en Sonora ya tenemos caso en Sonora, sí, ya tenemos un caso. De una persona que había estado en Chihuahua. En Chihuahua, precisamente. Está habiendo más casos, pero pues ya son 126 casos en el país, eso ya es importante, y la mayoría están ahí concentrados en esa comunidad en Chihuahua, ¿no? Pues entonces, vamos a precaución. Seguimos hablando de estos temas, Mauricio, si te parece. Yo no sé si sales de vacaciones, pero ahí nos coordinaremos contigo. Sí, qué envidia. En tanto, queremos agradecerte por explicarnos bien este tema y por hacer conciencia también en las personas sobre la importancia, de esta vacuna. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Karina, les mando un abrazo. Igualmente para ti, que tengas bonito día. Gracias. Ahí está Mauricio Rodríguez, es vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, experto en el tema.